Buenas noches, Iñaki. Muchas gracias por atendernos en la sexta noche. Le voy a preguntar, como exfiscal anticorrupción, ¿qué le parece la salida, la dimisión de Manuel Moix? A mí me parece que, primero, no tenía que haber sido nombrado bajo ningún concepto y, por tanto, así se hubiera evitado que hubiera dado este espectáculo lamentable que ha dado durante todos estos días. Pero, además, yo creo que la dimisión de Moix debe ir acompañada de la dimisión de Maza y de la dimisión de Català, porque esto es un nombramiento perfectamente calculado, lleno de complicidades, de favores personales y de ocultación de realidades que son muy graves en un país democrático como el nuestro. Y por tanto me parece que la dimisión de Moix debería ir acompañada de la apertura de un expediente disciplinario por haber incurrido en una grave causa de incompatibilidad patente y manifiesta desde hace muchos años con arreglo al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Por tanto, dejemos de hablar de Moix como si fuera un político. Mas no es un político. Mas era y desgraciadamente lo va a seguir siendo un fiscal. Y un fiscal está sometido a unas reglas estrictas, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, desde el año 81, reformado posteriormente en varias ocasiones. Y por tanto es inconcebible que un fiscal que aspira a ser nada menos que jefe de la Fiscalía Anticorrupción, el primer elemento que tiene, que lo acredita como mérito para ser fiscal, es que tiene una sociedad, cualquiera que sea su objeto, en un paraíso fiscal como Panamá. Y yo me pregunto, ¿el señor Moix sabe que la República de Panamá está en la número 45 del Real Decreto de 1991, que por primera vez en España regula los paraísos fiscales para perseguir la actividad societaria o personal o bancaria realizada en esas entidades? A mí me parece un verdadero escándalo para la justicia, para el Ministerio Fiscal, y yo creo que produce, yo diría que a los 6 años del 15M, que está haciendo estos días, a mí me generaría una cierta indignación. Pero a mí lo que me produce es una gran pesadumbre, porque han manchado entre todos la imagen de una fiscalía ejemplar, como es la Fiscalía Anticorrupción de España, que por otra parte el fiscal general del Estado parece que no sabe cómo se llama, porque el otro día en el Congreso de la Unión Profesional de Fiscales, el fiscal general del Estado, refiriéndose a esta fiscalía, la llamó la Fiscalía contra la Corrupción y el Delito Organizado, denominación que no existe. Y si el fiscal general del Estado no sabe cuáles son las instituciones que tiene bajo su dirección y su gobierno, es que es un absoluto incapaz, que es lo que es, y por tanto deberían irse todos a su casa y dejar paso a una nueva generación de políticos demócratas que respetan la legalidad democrática, que son imparciales, que no utilizan la política para hacer favores a amigos determinados, como han hecho en este caso con el tal fiscal Moix. Señor Villarejo, si le parece, vamos a escuchar cómo se fue el señor Moix para disgusto, a semar del señor Maza, que trató de convencerle para que no dimitiera. Escuchamos sus palabras. No había, por tanto, ni existen motivos, a mi juicio, para el cese del fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y el Delito Organizado. El fiscal general insiste en que no había ningún tipo de motivo para cesar a Manuel Moix. Bueno, el fiscal general naturalmente se cubre a sí mismo en su decisión errónea de de proponer el nombramiento de Moix al ministro de Justicia para que sea nombrado fiscal anticorrupción, y se cubre con argumentos absolutamente inaceptables. Es decir, el estatuto del Ministerio Fiscal, insisto, dice que es una causa de incompatibilidad para los fiscales ser partícipe de cualquier sociedad, de cualquier género, literalmente termina así el párrafo de esta incompatibilidad. Pero no solamente es esa causa de incompatibilidad la que incurría Moix, sino que también incurre en otra causa de incompatibilidad que consiste en ocultar sus incompatibilidades. Las dos faltas muy graves que justifican o la suspensión hasta 3 años o la separación de la carrera o la expulsión de la carrera. Si no hacen nada de esto, pues ya veremos lo que ocurre con el Ministerio Fiscal y sobre todo con la Fiscalía Anticorrupción. Yo lo que deseo es que el daño enorme que han causado a la Fiscalía Anticorrupción se supere cuanto antes, nombre a una persona digna, respetable, demócrata y convencida de su competencia y de sus funciones, y que siga adelante la persecución de la corrupción y de la criminalidad organizada, que en este país es absolutamente grave y que por otra parte
sin la Fiscalía Anticorrupción, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está descubriendo y todo lo que se está persiguiendo eficazmente, pues lo estamos viendo estos días, como vivo en Barcelona, lo digo. Es decir, la extraordinaria actuación del fiscal en el expolio del Palau de la Música es un ejemplo de los muchos que se pueden poner de las extraordinarias actuaciones de fiscales anticorrupción en diferentes causas. Por ejemplo, la de un fiscal aspirante a la plaza de fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, cuando intervino como acusador en la causa de las tarjetas Black, que era emocionante oírlo, para quien ha sido sobre todo fiscal, con qué rigor, con qué seriedad acusaba de estos gravísimos delitos de los que eran acusados los 65 acusados sentados en el banquillo. Por tanto, yo diría que lo de este señor Moix, yo creo que ha sido de una gravedad incalculable. No sé el daño que esto va a generar, pero yo lo que deseo es que se pase a la página cuanto antes y que se le someta a un expediente disciplinario para que responda como debe responder. Porque era socio de una sociedad que tenía una actividad, y dice el estatuto de cualquier género. Por tanto, no exige que sea de administración del patrimonio del familiar, ni de un inmueble, etcétera, etcétera. Eso es lo que pienso. Por otra parte, a mí cuando me hablan de que un grupo, una familia, unos hermanos, entre ellos un fiscal como este, es copropietario de una finca con un valor de 550.000 euros y que me he interesado un poco y he preguntado, y por lo visto él declaró en el impuesto de sucesiones cuando recibió la herencia de su padre de esta finca, pero a mí lo que me sorprende es que no haya aparecido la declaración de ese patrimonio en el impuesto de patrimonio anual desde el año 2011 en que falleció su padre. Sabemos que en la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, disponer de una finca que vale 550.000 euros no constituye obligación de declarar el patrimonio, el impuesto de patrimonio. Luego se lo vamos a preguntar que Madrid se ha convertido en una especie de paraíso fiscal, por lo que veo. No lo sé, no lo entiendo. Se lo vamos a preguntar a Jesús Maraña, que por cierto también nos daba esa información de que la agencia tributaria va, por lo visto, a investigar también a Manuel Moix. Señor Jiménez Villarejo, muchas gracias por atendernos en esta noche de sábado. Enseguida me voy a ir con otras cosas. Buenas noches, señora Puente. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos en La Sexta Noche. Lo primero que le quiero preguntar es esa acusación, que por lo visto viene por parte del gobierno del Partido Popular, de la existencia de una serie de fiscales rebeldes, que son los que le han pasado a los medios de comunicación esa información de que Manuel Moix tenía una offshore en Panamá. Yo estoy convencida que la realidad es siempre mucho más fácil de todo lo que creen los que son partidarios de las teorías de las conspiraciones. Puestos a pensar quién ha revelado esa información, quizás es mucho más simple que sea el abogado de la constructora que pleiteó contra la familia Moix. Señora Puente, yo le quiero preguntar, claro, el fiscal Moix asegura que se ha marchado para defender a su familia y a la Fiscalía. ¿Se sienten ustedes defendidos? ¿Se sienten ustedes mejor ahora que el señor Moix se ha sacrificado por ustedes? Yo creo que Manuel Moix ha procedido a un periodo de reflexión personal que seguro que ha sido difícil y ha llegado a la conclusión de que lo mejor para él mismo y lo mejor para la institución era dar un paso atrás y presentar su dimisión. Y creo que ha estado a la altura de lo que se le exige a una persona que tiene esa alta responsabilidad y que por supuesto quiere y respeta a la carrera de la que forma parte. Es verdad que la reflexión ha tenido que ser fruto de una decisión personal, porque hemos asistido a las lamentables y desafortunadas declaraciones del fiscal general del Estado el jueves en la rueda de prensa, en la que expresó que nunca por su cabeza pasaba que él fuera a cesar a Manuel Moix, que estaba satisfecho con la gestión que había hecho de la jefatura a lo largo de estos 3 meses, que veía completamente normal que el fiscal jefe anticorrupción tuviera una sociedad en un paraíso fiscal y poco menos que calificó de injusticia la situación que Manuel Moix estaba viviendo. Por lo tanto, tenemos a una persona, a Manuel Moix, que ha estado a la altura de lo que le exigíamos las 3 asociaciones de fiscales, porque es fiscal y respeta la carrera, y tenemos por otro lado a un fiscal general del Estado que se ha colocado en una realidad paralela y que ha llevado a cabo una defensa numantina de Manuel Moix en la que se ha quedado solo, porque el propio Manuel Moix ha asumido su responsabilidad. Las 3 asociaciones de fiscales hemos coincidido en lo insostenible de esta situación
El Parlamento ha reprobado a Manuel Moix y el propio ministro de Justicia esta mañana ha manifestado que no era ético que el fiscal jefe anticorrupción tuviera una sociedad en un paraíso fiscal. Por lo tanto, quien no está a la altura de la institución que representa es el fiscal general del Estado y por eso en el Congreso de nuestra asociación hemos pedido su dimisión. Lo cierto es que también el ministro catalá ha mantenido diversas opiniones al respecto de la offshore. Primero decía que no veía motivo para el abandono de su puesto por parte de Moix y hoy es verdad, sí que es cierto que 3 días después ha dicho que no le parecía ético, pero vamos a escuchar al ministro catalá. Una decisión personal, que evidentemente es fruto de las circunstancias de los últimos días, conocidos por todos, y que yo he hablado con él esta mañana y me ha transmitido que tenía una presión personal que no le permitía seguir. Ustedes piden la denuncia del señor Maza. ¿Con él debería de acabar las renuncias o deberían de ir más allá? ¿Se refiere a que hemos pedido la dimisión de José Manuel Maza? Sí. Nosotros hemos pedido la dimisión de José Manuel Maza porque la Fiscalía Anticorrupción existía mucho antes de que José Manuel Maza apareciera en la vida de nuestra institución. La Fiscalía Anticorrupción tiene 25 años de vida. Es una fiscalía pionera en la lucha contra la corrupción. Al frente de la misma ha habido 2 fiscales excepcionales. Uno lo han tenido ustedes en el programa y el otro ha sido Antonio Salinas, una persona que ha ejercido la jefatura en los últimos 13 años y la ha ejercido de una manera prudente y de una manera discreta. Nadie conoce a Antonio Salinas, nadie pone cara a Antonio Salinas y existía una comunión perfecta entre esa plantilla ejemplar y su fiscal jefe. Por parte del Gobierno se ha pretendido instalar la idea en la opinión pública que esa Fiscalía estaba desorganizada y desordenada y para eso desembarca José Manuel Maza en nuestra institución, porque cuando uno habla de desorden y desorganización en realidad lo que quiere es el control y el desmantelamiento de la Fiscalía Anticorrupción y en eso se ha empleado a fondo José Manuel Maza. Llevamos 3 meses en una especie de calvario en esa Fiscalía, sometida a nuestra institución a un desprestigio sin precedentes. Por primera vez en la historia un fiscal general del Estado ha sido reprobado por el Parlamento le dio su idoneidad cuando fue nombrado y se la ha retirado. Y esta situación que el propio José Manuel Maza ha descrito como un carajal, el único responsable de pasar de una fiscalía pacífica, de una fiscalía con grandes éxitos en la lucha contra la corrupción, al carajal en el que nos hallamos inmersos, no tiene otro responsable que no sea José Manuel Maza. Por lo tanto, la dignidad de nuestra institución solo se recuperará cuando José Manuel Maza presente su dimisión. ¿Pero hay alguna intención en desprestigiar a la Fiscalía Anticorrupción? ¿Se está buscando algo con ello? No sé, eliminarla, laminarla, ¿qué es lo que se puede buscar? Yo no lo sé. Lo que sé es que no hay nada más que informaciones, por ejemplo, la que ha aparecido en un medio de comunicación que dice que la Fiscalía Anticorrupción es un búnker de la Unión Progresista de Fiscales, de esos rojos peligrosos. Pues la verdad es que es mucho más fácil que todo eso. De los 24 fiscales que forman parte de la Fiscalía Anticorrupción, solo uno está asociado a nuestra asociación, a la Unión Progresista. Desconozco cuál es la adscripción asociativa o ideológica del resto de los compañeros. Los habrá conservadores, los habrá progresistas, los habrá sin ningún tipo de adscripción ideológica. Pero lo cierto es que todos ellos, los conservadores y los progresistas, tienen un compromiso inquebrantable en la lucha contra la corrupción y así lo han demostrado a lo largo de estos 25 años. Y una última cuestión. ¿Usted cree que cuando conocimos las conversaciones de Ignacio González en las que calificaba de cojonudo el nombramiento de Moix, ahí se tenía que haber tomado algún tipo de decisión? ¿Tenía que haber habido ya algún tipo de movimiento? Bueno, es que cuando nosotros trasladamos al fiscal general del Estado que teníamos o que conocíamos el rumor de que Manuel Moix aparecía en unas conversaciones en los términos que usted ha dicho, él mostró su preocupación. Y si una persona realmente está preocupada, si uno como fiscal general del Estado viene con libertad de criterio a encontrar el mejor candidato posible para una Fiscalía Anticorrupción, de entrada tenía que haber descartado a ese candidato, que era el que le gustaba a un señor que hoy se encuentra en prisión provisional, pero a lo mejor es que José Manuel Maza no tenía otra alternativa distinta que la de nombrar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Sofía Puente, muchas gracias por atendernos en La Sexta Noche, un placer. Me voy a ir con Pablo Montes.